Gloria a Jesús. Vamos a irnos al capítulo número 41 del Génesis. Génesis 41. Vamos a leer el versículo. Vamos a leer el versículo número 54. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra en el versículo 54. Damos un saludo a todos los hermanos que están a distancia. Dice: y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que os dijere. Vamos a leer el capítulo también 45 del mismo Génesis. Y vamos a leer el verso 6 en adelante. Ya lo tenemos. Dice el verso 6: pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Versículo número 7: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la liberación. Así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino nuestro Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda la casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Daos prisa, verso 9, id a mi padre y decirle así: dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú, tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todos tus bienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Amén. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. Hagamos una oración. Padre, te damos gracias primeramente, pidiendo, Señor, por fe, que tú obres en la necesidad de cada uno. Te pedimos, Padre, por Pablo Cornejo. Te pedimos que obres por Santos Cartagena, por cada una de las necesidades que hay, Señor. Hermana Lolita, te la ponemos en tus manos. Obra, sana, restaura. En el nombre precioso de Jesús, ten misericordia en cada una de las necesidades. Sana al que está enfermo, el que está necesitado. Provéele, Dios, el que está triste, consuélalo. Te lo suplicamos, lo recibimos, lo creemos. Ahora, Dios, envías también tu consejo, tu palabra. Necesitamos ser fortalecidos, alimentados por tu santa palabra. En el nombre precioso de Jesús. Gracias. Amén. Espíritu Santo. Vamos a tomar nuestros lugares.
Vamos a hablar en esta ocasión el tema el Gosén de José. ¿Cómo dije que se va a llamar el tema? El Gosén de José. Bien, el hecho de que leímos ahí algunos otros capítulos del capítulo del libro del Génesis es para primeramente traer acá a mención lo que era la situación que de repente se da en este campo del mundo de este entonces. Los versículos primero que leíamos habla de que atacó una terrible hambre. Dice en todos los países y en todo el mundo, en este caso, el mundo civilizado de ese entonces. El hambre ha abarcado todo y era una realidad de que todo tendía a morir, todo sería prácticamente un caos de muerte en todo el sentido de la palabra. Sin embargo, vemos que a esto se ve involucrado lo que es la familia de Abraham, en este caso Jacob. Jacob ya es un hombre de muchos años, un anciano, pero por supuesto con muchos hijos, nietos y sucesivamente. Él residía en la región o en la tierra de Canaán. El hambre había llegado también a Canaán, pero en esa situación de incertidumbre que se ve en ese campo, donde vemos a José, que son los versículos que leíamos primero, que tiene cuidado de lo que es su familia. Jacob y todos sus hijos o los hermanos de José no sabían que José existía. Pero es hasta ahora que vemos que aparece José, pero no como un José como se pensaba, el José que ya era un muerto, que ya tiempos había fallecido o había sido comido por las fieras del campo, sino que es un José que está vivo, y no solo vivo, sino que es el hombre que Dios ha usado para que sea el proveedor de la crisis en la que este mundo de este entonces se encuentra. Pero claro que esta crisis, esta hambre alcanza a la familia de José, pero es acá donde José hace ver a sus hermanos que es necesario que ellos vengan a Egipto, donde él los va a alimentar, donde él los va a cuidar, y que leíamos que eso fue lo que sucedió. Vino luego de todo esto el momento cuando se traslada Jacob con toda su familia y tienen contacto con lo que es Faraón. Y en esos versículos hay una promesa de José que los iba a alimentar, que los iba a cuidar y que iba a gestionar con Faraón que se les diera la tierra de Gosén. En la tierra de Gosén es igual como
la tierra que era una tierra de provisión, era una tierra de pastos, era una tierra de mucho provecho. Y eso es precisamente la tierra que se le asigna a la familia de Jacob o a los familiares de José. Ese lugar era muy especial por todas estas cualidades que tenía este terreno o estas regiones, como eran lugares de pastos, lugares que eran fértiles en todo sentido de la palabra. Y es precisamente ahí donde se instaló la familia de José. Ahí estuvieron mientras la crisis, el hambre estuvo siendo cruelmente fuerte sobre todo lo que era el mundo civilizado. Pero lo importante es que vemos el Gosén, esta tierra fértil, esta tierra productiva, que para esta familia de José, pues fue como un vergel, como un lugar muy especial donde pasó sin duda, por supuesto, todo lo que era esta crisis y ellos salieron victoriosos. Esto es importante mencionarlo porque más adelante vamos a ver cómo vamos a aplicar este asunto. Fíjense que luego de que pasaron los años, los siglos diríamos, siempre vemos dentro de la Biblia el momento cuando viene el periodo de lo que es la liberación de Israel, ya ahora que es una nación, pero que claro que habían quedado enredados en las políticas y en el dominio, sobre todo esta nación de Faraón, cosa que era imposible que de una manera que negociada pudiera ser liberado Israel. Pero viene el momento cuando vemos que Dios va a liberar a su pueblo, pero que esta liberación lleva implícito 10 plagas. Y estas 10 plagas, primeramente nos habla la Biblia de lo que es la plaga de sangre que se da sobre lo que es el río Nilo. Por supuesto, eso llevó la muerte a todos los peces del río, pero luego vienen las otras plagas. Pero es interesante que la Biblia habla de que en la tierra de Gosén, que todavía era un dominio de los israelitas, ya ahora, cuando están cayendo ya las plagas, uno siempre es importante preguntarse cómo es que los israelitas pudieron sobrevivir en un ambiente de plagas tras plagas, sobre todo lo que es Egipto. Se habla de la plaga de las moscas, de las ranas, se habla de las plagas de tinieblas, se habla de las plagas de granizo, un sinnúmero de plagas que estaban destruyendo ahora lo que era Egipto. Pero lo interesante de esto es que, por ejemplo, en la tierra de Gosén es donde una vez más hay provisión, donde una vez más los israelitas son librados de estas 10 plagas. Por ejemplo, se dice en Éxodo 8, 21 al 22, con respecto a las plagas de moscas, que en ese lugar de Gosén no cayó la plaga de moscas.
Se habla en Éxodo 10, 21 al 23 con respecto a la plaga de las tinieblas, pero se dice que en la tierra de Gosén había luz y sucesivamente, hermanos, ese lugar, el lugar que fue antes el refugio perfecto para Israel, y por supuesto viene siendo el refugio perfecto también en estos juicios que están cayendo de parte de Dios, sobre todo Egipto. Y lo que vemos ahí es que esa provisión de el Gosén de José fue lo que permitió, primeramente dije, lo que fue escapar del hambre y también ahora escapar de todos esos juicios que vinieron sobre Egipto. Es interesante ver que fueron ellos protegidos, fueron ellos libres, porque la Biblia dice que no dice que la plaga de ranas les hizo imposible la vida a los israelitas. No dice que la plaga de moscas les hizo imposible la vida a los israelitas. Prácticamente todas esas plagas eran plagas que estaban cayendo sobre todos aquellos que no eran israelitas. Pero ¿dónde es a donde esto era posible? Es decir, el librarse de todo esto es, como decíamos, en Gosén, el Gosén de José. Es ahí donde la cosa, hermanos, pudo mantenerse, donde Israel, siendo incluso ya una nación, pudo sobrevivir en medio de tremendas plagas y juicios de parte de Dios. Ahora, aclarado esto de una manera a largos rasgos, podemos ver en esto, por supuesto, siempre una figura. Todo nos figura algo. Y en este caso, lo que pudiéramos asociar, hermano, es lo siguiente. Sabemos, todos estamos muy conscientes que estamos viviendo los tiempos finales. Estamos, sobre todo, nosotros que leemos la Biblia, los creyentes, no dudamos, no cuestionamos este asunto. A donde quiera que nosotros veamos, a donde quiera vamos a ver y vamos a escuchar el dolor, la queja, la angustia. El mundo entero está prácticamente en un juicio constante, hermanos, por supuesto, de parte de Dios, que son, como se dicen, los dolores de preñez, y que al final vienen los dolores de parto, y que esto es un asunto que las potencias, que la ciencia y que el hombre con todo su poder no le haya salida. Dicho de otra manera, se repite el tiempo angustioso de los tiempos pasados que sucedieron en Egipto. El hambre que en este caso abarcó todas las naciones y todo lo que era Egipto. En este caso podemos relacionar las dificultades, no solo el hambre, las pestes, la violencia, la pérdida de valores, la angustia de las gentes. Podemos ver, si echáramos una mirada familiarmente, vemos las familias destruidas, vemos, hermanos, lo que es el aspecto político, la tensión de muerte, de guerra y sucesivamente. No vemos en esto sino una vez más repetida la historia. Pero ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué es lo que nos enseña Dios a nosotros contemporáneamente? En este caso, ¿qué es lo que nos enseña? Nos enseña, hermanos, que aunque
Es un hecho que el mundo está en las condiciones que está y que no hay un horizonte, que no hay una salida. ¿Para dónde? ¿A dónde se va a correr? ¿A dónde va a correr el hombre con su ciencia? ¿A dónde va a encontrar lo que es el reposo? ¿A dónde? No hay a dónde. Aunque claro que a causa o por medio del poder, los científicos, los millonarios están haciendo sus proyecciones, como buscar opciones en otros planetas, como buscar búnkeres, como buscar salidas alternativas, porque el caos en este mundo es un caos, hermanos, que ya nadie lo detiene. Es el momento del regreso de Cristo. Es el momento donde la mujer está ya casi con los dolores de parto. Es el momento cuando se va a dar a luz. Es el momento angustioso. Es el momento donde brama el mar. Es el momento donde no hay un lugar a donde correr. Pero qué bueno que nuestro Dios, tanto en el pasado como hoy día, hermanos, siempre hay una salida, siempre hay una esperanza, siempre podemos encontrar esa salida, esa alternativa, y es que se vuelve a aplicar en este caso actual el Gosén de José. Damos un amén. El Gosén de José. ¿Cuál es el Gosén de José? Hermanos, el Gosén de José prácticamente es ahí donde hay paz, es ahí donde hay esperanza. En el Gosén de José es ahí donde hay vida, es ahí donde hay alegría, es ahí donde hay descanso, es ahí donde estamos seguros, es ahí donde dice el Salmo 91: plaga no tocará tu morada. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Plaga no tocará tu morada. Es en el Gosén de José donde, hermanos, hoy día también podemos nosotros encontrar la salida, encontrar lo que no podemos encontrar en este mundo. ¿Y cuál es el Gosén de José en este caso? El Gosén de José. Acuérdese que el Gosén de José en aquel tiempo literal era la tierra de vegas. Era la tierra, un delta, hermanos, de vegas en el Nilo. Ese era el lugar de pastos, era el lugar de provisión, era el lugar donde José protegió y alimentó a su pueblo y a sus hermanos. Es ahí, es acá precisamente donde también hoy, como decía, se repite la historia. ¿Y cuál es el Gosén de José? En el caso nuestro es el Evangelio de Jesucristo. Damos un amén. Es Cristo, hermano. José es la figura de Cristo. Cristo se representa, o José se representa en Cristo. Entonces, en este caso de caos, de angustia, de desesperanza, acuérdese que el Señor dice en su palabra: venid, dice, a mí los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. El Evangelio de Cristo es donde nosotros encontraremos, hermanos, la esperanza, donde estaremos seguros, donde encontraremos la salud, donde las plagas, hermanos, no nos afectarán. Es ahí, en el Gosén de José, donde vamos a tener seguridad. Qué bueno es que nuestro Dios siempre nos da una provisión. Siempre Dios no nos deja a la deriva, no deja a su pueblo a la deriva. Cuando estamos hablando en estos tiempos, fíjese que si usted sale, yo estaba viendo 2,000, oiga esto, 2,200 personas han desaparecido el año
que recién ha pasado. 2,200 es una mortandad. No se encontraron, no se velaron, porque la táctica de la delincuencia en esa área es, hermanos, desaparecer a los jóvenes. 2,200 personas en 12 meses. Es catastrófico, es terrible, es angustioso. Cómo están esos padres que no han podido ver a sus hijos, enterrar a sus hijos. Ese es el caos, sin mencionar todos los asesinatos, todo lo que se está dando. ¿Cómo? ¿Qué se puede hacer? ¿A dónde corremos? ¿Qué hacemos? Si vamos a la política y vamos, hermanos, si tenemos el poder económico, ni el poder económico, ni lo político, ni nada puede dar una salida a este mundo que está en las condiciones peores de muerte. Pero aquí tenemos, hermanos, el Gosén de José, que es en este caso Cristo el que nos proveyó desde antes, hermanos, este bendito evangelio. En este evangelio es donde tenemos nosotros la esperanza. En este Gosén de José, que es el evangelio, en este caso es donde tenemos nosotros, hermanos, la fortaleza. No importa, hermanos, que el mar retumbe, no importa que se parte el cielo, si nosotros tenemos la promesa de el Gosén de José, hermanos, caerán a tu lado 1,000, dice la palabra, y a tu otro lado 10,000, pero a ti no llegará. ¿Por qué? Porque has puesto a Jehová como tu Dios. Es en el evangelio, dicho de otra manera, donde vamos a encontrar, o el hombre en sí, el hombre que está fuera de la tierra de Gosén o del evangelio, es en el evangelio de Cristo, donde vamos a tener un islote, donde vamos a tener una roca donde descansar nuestros pies. Es en el evangelio. El evangelio, dice Pablo, es poder y potencia de Dios, no para entretener, sino para salvación. El evangelio de Cristo, este es ahora el Gosén de José. Los hombres que están desesperados, los hombres que están angustiados, las naciones, la potencia, no está perdido. Hay un Gosén en estos tiempos. Hay una parte importante de bendición en este Egipto, en este mundo descompuesto. Y ese es el evangelio que nos ha legado Cristo a través de su muerte. Es interesante ver todo esto, hermanos, pero la iglesia, en lo particular, la iglesia, nosotros ya estamos disfrutando del Gosén de José, o del evangelio de Cristo. De un amén los creyentes. Ya estamos aquí en la tierra de Gosén, ya estamos en el evangelio de Cristo. ¿Acaso no dice su palabra que, hermanos, en Él somos más que vencedores? ¿Acaso no dice su palabra que en su evangelio hay vida? ¿Acaso no dice su palabra que el que viene a Él no le echa fuera? ¿Acaso su palabra no está llena de promesas para todos aquellos que quieran venir y para los que ya están dentro, como en el caso de nosotros? O sea, no tenemos nosotros por qué, hermanos, angustiarnos. Usted y yo no tenemos por qué perder lo que es el gozo. No tenemos por qué estar como pensando que estamos nosotros olvidados, que estamos como siendo un pueblo que no tiene entidad y que no tiene esperanza. Nosotros no podemos, porque el diablo siempre se encargará de llevarnos a una condición de duda, de incredulidad, para decirnos: no, eso no se soluciona con el evangelio. Tu problema es grave.
no puedes seguir creyendo en asuntos religiosos. No, dice el diablo, pero usted y yo debemos de saber, damos un amén. Usted y yo debemos de saber que, hermanos, aquí en el evangelio o en la tierra de Gosén, o el evangelio, dicho de otra manera, es donde nosotros vamos a estar seguros. Aquí es donde debemos de permanecer. Aquí es donde la mosca y el tábano, damos un gloria a Dios. Aquí es donde la plaga de tinieblas no nos alcanzará, porque en la tierra de Gosén, mientras afuera había tinieblas, en la tierra de Gosén había luz. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Los que ya estamos dentro, lo que tenemos que hacer es reposar. Usted y yo debemos de reposar. Usted y yo no debemos de estar en la especulación. Usted y yo no debemos de estar, hermanos, ¿será que Dios se ha olvidado? ¿Será que mi caso está perdido? ¿Será que estoy en el lugar correcto? ¿Será que Dios está a mi lado? Veamos la figura de José es impresionante, hermanos, en la cual ahí vemos lo que es al mismo Cristo. Vea cuando dice que aparece ya los 7 años de hambre, de inmediato viene José a trabajar, a aliviar, a dar una salida a su gente, a su pueblo. Vea qué interesante. Vea, ahí vemos al mismo Señor. El Señor, Él sabía que en este caso de lo que es esta descomposición de este mundo, acuérdense que este mundo o este planeta o esta tierra, este sistema a estas alturas ya lleva, hermanos, 6,000 años de historia humana. El Señor sabía que los últimos milenios serían de angustia, serían de dolor, pero es acá donde Él manda, el Padre manda a su Hijo, para que su Hijo trajera, hermanos, el Evangelio de vida. ¿Qué significa el Evangelio? El Evangelio significa buenas nuevas de gran gozo. Eso es lo que significa el Evangelio. Lo que trajo Cristo son las buenas nuevas de gran gozo. ¿Cuáles son esas buenas noticias de gran gozo? Que en Cristo o en el Evangelio de Cristo, hermanos, en lugar de que haya muerte, lo que hay es vida. ¿Qué es lo que significa el Evangelio de Cristo? El Evangelio de Cristo lo que significa, hermanos, que en Él el cansado puede ser socorrido. ¿Qué es lo que hay en el Evangelio o en el Gosén de José o en el Evangelio de Cristo? ¿Qué es lo que hay? Bueno, si usted me pregunta a mí, o yo le pregunto a usted, si usted es un creyente, si usted es parte del pueblo del Señor, porque fíjese que acá nosotros vemos primeramente que ese José bendice con su provisión a todo el mundo de aquel entonces con hambre. Lo bendice a todo el mundo, pero a su pueblo. A eso se le llama la gracia común. Viene el sol para buenos y malos, porque todas las naciones acudieron a Egipto, a José, para que fueran ayudados por José. José los alimentó, pero a su pueblo, de un amén, el pueblo del Señor. Pero a su pueblo, hermanos, le dio un trato especial. ¿Cuál fue el trato especial que le dio José a su pueblo? Lo llevó a la tierra de Gosén.
La tierra de Gosén, ¿qué significa? Se lo vuelvo a recapitular. La tierra de Gosén, lo que significaba era tierra de vegas, tierra de ganaderías, tierra de leche, tierra de miel. Damos un gloria a Dios. ¿Qué significa el evangelio? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El evangelio significa vida. El evangelio significa esperanza. Entonces a ese pueblo específico dice, no se preocupan. Y el hambre está terrible. La muerte es enormemente fuerte, diría José. Pero vénganse. Fíjense que José los pudo haber llevado a Egipto, a toda su gente. Pero con eso hubiese sido suficiente. Pero no solo hizo eso José. José les ha asignado, fue a decirle a Faraón que él quería para su pueblo, para su papá, sus hermanos, sus sobrinos y toda esta gente que dice la Biblia que era un promedio de unos 70 o un poquito más de personas que llegó Jacob a Egipto y le dijo, yo quiero que a mi padre, yo quiero que a mis familiares les otorguemos el Gosén, la tierra de vegas, la tierra fértil, la tierra de ganadería, la tierra de miel. En medio del caos, en medio de un mundo hambriento y desesperado, José, que es el tipo de Cristo, dice, no, a mi pueblo quiero que le otorguemos Gosén. Ahí yo voy a estar con ellos. Damos un amén, iglesia. Ahí voy a estar yo con ellos. El versículo que leíamos, ahí yo los voy a alimentar. Hermanos, ¿acaso no dice la Biblia, donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo? Hermanos, dijo el Señor, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Yo voy a estar, yo lo voy a alimentar, le dijo José. Y él se encargó de alimentar a su papá, a sus hermanos, a sus sobrinos, a sus parientes. Él. Y les asignó la tierra de Gosén. Y es la tierra de Gosén. Ahora se transfiere en el evangelio de Cristo. Si usted me pregunta a mí, el tiempo que su servidor tiene de estar, hermanos, en el Gosén de José o en el evangelio de Cristo, yo puedo decirle, y se lo puedo decir con mucha propiedad, hermanos, que es el lugar más seguro, que es el lugar donde no estamos solos en medio del caos que hay afuera. Allá afuera está, hermanos, el coronavirus. Allá afuera están las pandillas. Allá afuera están los corruptos. Allá afuera está la muerte. Allá afuera está el homosexualismo. Allá afuera, hermanos, están los brujos. Allá afuera está hermanos, todo lo corrompido. Pero en la tierra de Gosén, en el evangelio de Cristo, hermanos, hay luz. En el evangelio de Cristo, la mosca ni la plaga tocará tu morada. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que debemos nosotros estar muy conscientes de que usted y yo no estamos solos. Que usted y yo no estamos a la deriva. Que usted y yo somos un pueblo privilegiado. Que usted y yo debemos ser pueblo agradecido. Debemos de agradecerle a ese Dios que en su misericordia, hermanos, Él nos saca de allá del mundo
nos saca allá del hambre y del peligro y de la muerte, y nos tiene aquí en la tierra de Gosén, en el Gosén de José, en el Gosén, en el Evangelio de Cristo. Aquí es donde se armonizan las familias. Aquí es donde hay provisión. Aquí es donde hay paz. Aquí es donde hay esperanza. Aquí es donde debe de haber expectativa. Porque ¿cuáles son las expectativas del mundo? Las expectativas del mundo, hermanos, no sé cuáles sean, pero aquí sí hay expectativa, porque de aquí nosotros en el Gosén de José o en el Evangelio, lo estoy repitiendo, hermanos, aquí podemos ver por medio de la fe cosas maravillosas. Dice la Biblia, cosa que ojo no vio, ni ha subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparado para su pueblo. De un amén el pueblo del Señor. Qué precioso es ese José, que es el tipo de Cristo. Qué maravilloso es el cuidado que tiene para su pueblo. Qué bueno es. Esto debemos nosotros, hermanos. Yo voy finalizando. Esto debemos de nosotros. Debemos de apreciarlo. Debemos de agradecerlo. Debemos de estar en una actitud de gratitud, porque ¿qué es lo que nos puede pasar en la tierra de Gosén? Es increíble que se levanta, oiga bien esto, con lo cual vamos finalizando, se da una peste sobre el río Nilo y no afecta a los israelitas que están en la tierra de Gosén. Se da la peste de las ranas. ¿Y qué significa ranas? ¿Qué significa ranas? Significa, hermanos, esa peste se dio a tal grado que ni el rey ni nadie podía tener paz, porque las ranas hasta en las narices se le metía a la gente. Era una plaga destructiva. Pero allá en Gosén, damos un amén, allá en Gosén no tenía entrada las ranas, ni el tábano, ni la avispa. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Cuando cae la plaga, de todas estas plagas que están cayendo, hermanos, sobre Egipto, esto es impresionante ver cómo ellos eran librados, cómo ellos eran guardados. Y el mismo José se encargaba de estar pendiente de ellos. El mismo José se encargaba de cuidar de ellos. Por ejemplo, aquí se habla primeramente de lo que es la plaga de sangre sobre el río. Pero esto no afectó a los israelitas. Luego, en el capítulo 8:1, la plaga de ranas. ¿Cómo sería esto de las plagas de la rana? Espantoso. No podían dormir, se le metían debajo de la colcha, se le metían los calzoncillos, se le metían las ranas y usted ha oído cantar las ranas. Las ranas tienen un galillo que no dejan dormir a nadie. Aquí vemos la plaga de las ranas. Damos un gloria a Dios, hermano. Y esto llenó todo Egipto. La plaga de los piojos. Esto era otra cosa terrible. ¿Alguien conoce los piojos, hermano? ¿Conocen los piojos? Bueno, aquí habla de la plaga de los piojos. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende la vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelvan piojos por todo el país de Egipto. Son epidemias terribles. Pero en la tierra de Gosén no habían piojos.
Estamos una vez. En el verso 20 del 8 del Éxodo se habla de la plaga de las moscas. Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y aquel río y dale a Jehová. Y así ha dicho Jehová: deja ir a mi pueblo. Por eso deja ir a mi pueblo, si no enviaré lo que son las moscas. Y mire, hermano, dice el verso 22 del 8: y aquel día yo apartaré, dice, léalo conmigo, Éxodo 8:22, leámoslo todo. Y aquel día yo, dice, apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ¿qué? Que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepan que yo soy Jehová en medio de la tierra. Las moscas, hermanos, ¿cómo es que Dios le puso freno a las moscas? Las moscas zumban, las moscas vuelan, pero a gran velocidad. Se dice que la vida de la mosca son horas, y por eso es que ella anda precisa. Y aquí vemos, pero dice: ninguna clase de moscas va a haber en Gosén. Eso es el evangelio. Cuando yo le hablo de Gosén, trasládelo al evangelio. Damos un amén, iglesia. La plaga del ganado. Esta fue una plaga que dejó sin vacas a todo Egipto. Capítulo 9, versículo 8 dice: la plaga de úlceras. Otra plaga. La plaga del ganado. Ninguna de las vacas de los que estaban en la tierra de Gosén murieron. Ni tampoco, hermanos, fueron alcanzados por las úlceras, de la plaga de la úlcera. Aleluya. La plaga del granizo, verso 13 del 9. La plaga del granizo cayó sobre todo Egipto, pero qué raro que en la tierra de Gosén, damos un amén, en el Gosén de José, vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Fíjese, lea conmigo el versículo 25 del 9 de Éxodo. Dice: y aquel granizo hirió con toda, hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó, ¿qué dice? El verso número 25, corran, hermanos, del 9 del Éxodo. Asimismo dice, vamos a ver, destrozó el granizo toda la hierba del campo. ¿Y qué más dice? Vamos a ver. Y desgajó todos los árboles. Se acabaron los mangos, se acabaron las papayas, se acabaron todo. Lea conmigo en voz alta, 1, 2, 3, el verso número 26. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. ¡Aleluya! Damos un gloria a Dios. Solo en la tierra donde estaban los israelitas no hubo granizo. ¿Cómo es? ¿Cómo se entiende eso? Ese es el Gosén de José. Ese es el evangelio de Cristo. Yo no sé por qué. Yo no sé por qué la iglesia, sobre todo, es una iglesia llorona, una iglesia quejista. Es una iglesia que es más, vive como en reclamos constantes con Dios. Yo no sé, es que nos falta el leer la palabra, el interpretar la palabra, el asociar la palabra. Porque eso es exactamente, esa figura de todo eso es aplicado al evangelio. El evangelio de Cristo. Aquí hay paz. Eso es lo que dijo: mi paso dejo, mi paso doy. En el evangelio de Cristo hay matrimonios estables. En el evangelio de Cristo, hermanos, está
la salud. En el Evangelio de Cristo está la esperanza, está la alegría, está el gozo. En el Gosén de José, en el Evangelio de Cristo. ¿Qué es lo que entonces tenemos que hacer si esto es exactamente aquello, la figura del Evangelio? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo diría, hermanos, con esto, si finalizo, yo diría que cada uno de nosotros debería de vivir en una constante gratitud para con Dios. Vivir agradeciendo que somos su pueblo y que Él tiene cuidado de nosotros. ¿Sabe qué dice la Biblia? Se olvidará la madre de lo que dio a luz, pero yo no me olvido de mi pueblo. Israel, aun cuando fue infiel, el Señor siempre anduvo con Israel. Hasta en el exilio, a donde quiera, ahí andaba el Señor con Israel. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Serle fiel. Yo me pregunto, ¿cómo se sentirá el Señor cuando en nosotros no hay fidelidad? Cuando venimos y vemos que el Gosén de José, que es el Evangelio, es una tremenda bendición que se nos ha otorgado a nosotros, donde estamos seguros. ¿Qué siente el Señor cuando esos que disfrutamos de esta tierra, de este Evangelio, somos infieles? ¿Qué dirá Dios? ¿Cómo se sentirá Dios? Porque usted dirá, bueno, Dios no siente nada, entonces dejaría de ser Dios y dejaría de ser una persona. ¿Qué sentirá Dios cuando los israelitas los tiene tan bendecidos y luego de todo ese trasfondo vemos a ese pueblo haciendo ídolos allá en el desierto? ¿Cómo se sentirá Dios cuando los protegió, cuando los bendijo en medio de aquel mundo caótico? ¿Cómo se sentirá Dios? Yo pienso que debemos de aplicar nosotros lo correcto y no entrar o repetir la historia de los infieles. Aquí mantengámonos aquí en el Gosén de José. Allá afuera ruge el diablo, allá ruge la muerte, allá, hermanos, hay llanto y alarido cuando se estaban muriendo los primogénitos. Pero en la tierra de Gosén, ¿sabe qué estaban haciendo? Comiéndose el cordero. Mientras que a los gritos y los alaridos de los primogénitos, porque se moría, si una familia tenía el hijo, no estamos pensando que solo los pequeñitos. No, el hijo mayor, que había sido, ya diríamos, era mayor, digámoslo, era mayor, pero el primogénito, caía muerto. Y caía muerto la vaca, la primera cría de la vaca, de la oveja, caía muerta. Allá no había manera que se escapara nadie de la muerte, hermano, ningún primogénito. Pero en la casa de Gosén, en la casa de los israelitas, del pueblo del Señor, en lugar de que hubieran alaridos, lo vuelvo a decir, en lugar de que hubiera luto, había fiesta, porque se estaba comiendo el Cordero de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No se altere, no se mueva, no andemos de loco, pues. No andemos de coquetos, no andemos de insatisfechos. Eso es lo que hay dentro de los conglomerados cristianos. Hay hijos insatisfechos como el pródigo. No, me iré. Y se fue.
Pero usted ve que afuera no le fue bien. Por eso entonces lo que tenemos que hacer es concentrarnos, hermano. Congréguese más, no sea dominguero. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ay, eso no lo diga, hermano, me dice, porque yo solo los domingos vengo. Bueno, agáchese entonces, que es para el otro. Nosotros no podemos ser así servidores de dos tintas, sobre todo servidores. Nosotros no podemos ser cristianos de temporada, de emociones. Nosotros debemos, hermanos, vea el panorama, veamos el partido. Nosotros somos los que estamos en la gradería. Allá el diablo está haciendo estragos, están cayendo los juicios de Dios en este mundo. Hay plagas, ¿para qué tanto? Vienen otras plagas. Pero los que están en la tierra de Gosén, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero los que permanecemos en la tierra de Gosén, ahí no nos va a pasar nada. El problema es cuando ya andamos de curiosos. Cuando decimos, pero fíjense que, mire, a mí me está pasando una cosa difícil, dice alguien. Había que revisar. Yo no digo que no nos van a pasar situaciones. Siempre problemas, dijo el Señor, los van a tener. Pero confíen que yo estoy con ustedes. Pero alguien dice, mire, fíjense que yo estoy perdiendo el matrimonio, fíjense que yo estoy perdiendo los hijos, fíjense que yo no tengo la recuperación que debía tener en mi salud. Fíjense que mi economía está destruida, mire, estoy endeudado y como dice mi amigo, estoy hasta la olla de la leche. Ya estoy para perder todo. Es más, me andan persiguiendo para meterme a la cárcel. Entonces, ¿cómo se explica eso? Me diría usted. Probablemente una razón sea de que Dios está probando nuestra fe. Y lo otro es que nosotros, en la insatisfacción de estar en el Gosén de José, nosotros estamos siempre echando una mirada hacia afuera. Estamos siempre, hermanos, siendo desleales. Estamos yendo y haciendo lo que no debemos de ser. Porque como dice la palabra, al que honra, honra, y al que respeto, respeto. Nosotros debemos de honrar al que nos ha honrado. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, ¿por qué se están destruyendo los hijos si yo estoy en el evangelio, si yo estoy en el Gosén de José? ¿No será que solo el carapacho andamos aquí y el otro anda afuera? Y ese es el otro asunto. ¿No será que solo hay apariencia como en el caso de Saúl? Y esas son las razones, y eso hay que corregirlo, hermano. Hay que corregirlo. Los jóvenes, si quieren ser jóvenes brillantes, manténganse en la tierra de Gosén. Ahí se mantuvo, en esa tierra de Gosén, en esa tierra de las promesas, se mantuvo Daniel, se mantuvo José, se mantuvo, hermanos, se mantuvo Timoteo, y fueron hombres que dejaron una huella positiva. El mal siempre está, cuando estamos insatisfechos, no valoramos lo que nos ha dado Dios a través del evangelio y estamos siempre pegándonos nuestras saliditas. En esas saliditas se te acaba tu matrimonio, en esas saliditas te pegan un SIDA, en esas saliditas puedes siempre venir de regreso, pero en condiciones lamentables. Mantengámonos aquí. ¿Cuántos están esperando el regreso de Cristo? Levante la mano, voy a abusar pidiéndole que levante la mano. Están esperando estamos en ese antesala ahorita. Estamos a punto de que eso suceda. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es mantenernos, como sería el caso de
la vigilancia, mantenernos ahí. Porque en este caso sí ya viene lo que es la liberación del pueblo, luego de las plagas. Pero ¿quiénes son los que son liberados? Los que estaban dentro de la tierra de Gosén, los que celebraron la Pascua en las casas, estando en la tierra de Gosén. ¿Quiénes son los que se van a ir con Cristo? Los que permanezcamos aquí, hermano. En este local no, en Cristo. Los que permanezcamos ahí, eso hará la diferencia. Eso había que enseñarlo esta mañana. Y dado que se ha enseñado, eso ya es responsabilidad suya. Porque lo que vemos allá es exactamente, esa tierra de Gosén es exactamente el Evangelio de Cristo. Aquí estamos, no se mueva. Sírvale a Dios, honre a Dios. Manténgase ocupado. Si no tiene un privilegio acá, sírvale a Dios allá afuera, en sus hogares, en cualquier área. Pero mantengámonos en la tierra de Gosén. Porque cuando viene el Moisés a dar la liberación, los que se van son los que estaban en la tierra de Gosén. Vamos a cerrar nuestros ojos.